Bien, bueno, antes que nada agradecer, darle pues la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy aquí, incluyendo a nuestros estudiantes, como parte de su formación académica y profesional. Y hoy me siento honrada porque este primer congreso no es cualquier congreso. Como decía Marixa, el mejor de los últimos tiempos, porque desde hace algún tiempo no podíamos compartir y estar hablando de cosas que nos atañían como hoy. Además de esto, ¿quién más que la licenciada Alejanira, enfermera, madre, compañera, guía? Lo es todo, lo es todo. Hablaban todos mis antecesores de lo que tiene que ver con la pandemia y cómo la pandemia nos cambió la vida y cambió al mundo. Yo no sé a ustedes, pero definitivamente, yo me voy a permitir en nombre de Dios, como decía Adriana, definitivamente la pandemia nos cambió al mundo. Y nos cambió al mundo desde lo que somos como seres humanos, lo que somos como profesionales y desde lo que hacemos en este mundo globalizado y compartido. Les vengo a hablar del impacto de la pandemia en la educación y una experiencia muy especial que vivimos nosotros aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Pero empezaremos a ver que el COVID, ¿ok? Desde el 4 de marzo del 2020, 190 países, y así lo dice la UNESCO, el 90% de la población estudiantil quedó fuera del sistema educativo presencial porque hay un cierre formal de la educación presencial por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud nos da directrices y tenemos que quedarnos en casa en un confinamiento en donde 1.200.000 estudiantes están en sus casas. De ese millón, de 1.200 millones de estudiantes, 160 millones son estudiantes de Latinoamérica y allí entramos nosotros. Entonces, estamos en pandemia ¿y ahora qué? Eso fue la pregunta que nos hicimos. Ajá, entramos en clases presenciales un viernes en la mañana y empiezan a sonar las redes sociales, llamadas telefónicas, todo el mundo a su casa, estamos en pandemia. ¿Y ahora qué? Nos mirábamos Luis y yo y decíamos, ¿y qué hacemos? Empezamos a tener toda una angustia, ¿ok? Y esas primeras semanas estuvieron dedicados a esa incertidumbre que sentíamos. Pensábamos que esto iba a ser 15 días, 3 semanas, a lo sumo, un mes. Y nuestra planificación estratégica impecable no se caería. Pues no, todo se cayó. Empezamos a tener espacios de consulta, a llamar por teléfono, nos llamaban. Empezamos a adaptarnos para construir una experiencia educativa inédita. No importaba lo que estaban haciendo los demás, ¿qué íbamos a hacer nosotros con la nuestra? Y esas acciones nos llevaron a concretar y aplacar la emergencia con urgencia para concretar un sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. Nos sorprende aquí que recibimos una llamada a los 15 días de los entes gubernamentales y me dicen, profe Hermo, ¿qué piensan hacer ustedes en el Centro Médico Docente de la Trinidad? Y yo le dije, caramba, nosotros estábamos esperando lo mismo, que ustedes nos dijeran qué íbamos a hacer. Pues este cierre de clases presenciales viene porque piensan que al cerrar se rompe la cadena de contagio o se mitiga esa cadena de contagio, porque además esa continuidad pedagógica había que hacerla virtualizando todo un sistema presencial y modificando, haciendo un híbrido, porque no es lo mismo educación virtual que educación a distancia, para que ese aprendizaje se lograra. En este proceso de hacer este híbrido y de construir este híbrido, hay la utilización de diversidad de formatos, medios, recursos tecnológicos que también tuvimos que aprender, desaprender, reaprender, ajustar y acomodar para poder movilizar no solamente todo lo que tenía que ver con el aprendizaje, sino a los docentes, desde dónde estaban y cómo estaban, y cuidar, que aquí es cuando hablaban del estrés, yo recordaba que me crispaba la atención a la salud de cada estudiante y el bienestar, no solamente de los estudiantes, sino de nuestros profesores y la nuestra misma. Entonces, estábamos ante el hecho pedagógico, académico, administrativo, de repensar para transformar esta educación. No solamente en el proceso, las modalidades, sino en sus actores, desde los participantes que iban a transferir ese conocimiento como aquel que lo iba a recibir. Y aquí estábamos ante el Corona Teaching.
nuestros docentes enseñando en distancia. Fíjense que también la educación tiene su corona. Esta evaluación y este tipo de alfabetización digital de todos estos sujetos involucrados en este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues también tenían que tener habilidades técnicas. Y nosotros dijimos, bueno, adivinen, Kim, necesitamos hablar contigo, porque Kim es el coronel tecnológico. Y nos planteamos en una reunión que hicimos con la licenciada Alejandra como coordinadora de carrera, con Kim, que manejaba la tecnología, el qué, el cómo, el con qué y el para qué del proceso que estábamos empezando a construir. Una educación totalmente diferente, con unas condiciones totalmente diferentes. Teníamos que redefinir una estrategia, reprogramar la planificación que teníamos tan perfecta de aquel mes y aquel año que se nos había caído, ¿verdad? Priorizar y ajustar qué íbamos a enseñar, cómo lo íbamos a enseñar y realmente cuál era la importancia en ese momento histórico de lo que teníamos que enseñar. Y aquí estábamos también ante la necesidad de tener una formación docente en educación a distancia y además en educación virtual. Teníamos que hacer un híbrido de esa educación presencial a una distancia virtualizada. Aunado a esto, en este repensar de la educación, cuando el ministerio conversa con nosotros le expresamos lo que íbamos a hacer y ellos pues inmediatamente, después de mes y medio, hablan de políticas públicas en cada familia una escuela y el plan universidad en casa. Volvemos a recibir una llamada y ¿cómo hacemos esto? Volví a la misma pregunta de hace mes y medio. Yo estoy aquí nerviosa porque esto se me baja. Bien, si me agacho. En este cambio de modalidad, ante estas políticas públicas del Estado venezolano para la prosecución académica en todos los niveles, modalidades y del sistema educativo venezolano, igualito se veía la virtualización de la educación ante aprendizajes híbridos y priorizar la enseñanza tal como lo habíamos previsto nosotros anteriormente con y por medio de la tecnología. Allí el impacto que íbamos a tener en la comunidad, teníamos que saber qué tenían los docentes, dónde estábamos parados, qué sabía el estudiante, qué tenía el estudiante, ¿ok? Y cómo nos íbamos a mantener en contacto para dar esta continuidad educativa. Y cómo iba a ser este proceso educativo en el hogar, y ahí empieza a haber una preocupación de cómo vamos a recuperar, porque no es una mentira para todos, que la tecnología es maravillosa, pero en Venezuela, con la conectividad más baja del mundo, y con pues fallas eléctricas, que es evidente, podemos entrar en una sesión espiritista inmediatamente. ¿Están allí? ¿Todos me escuchan? ¿Alguien me está conmigo? Síganme. Entonces, dar una clase por internet es realmente emocionante en Venezuela. No se imaginan cuánto. No se imaginan cuánto. Y a veces usted se queda así como que estoy sola, ¿no? Porque también del otro lado a la gente le pasa lo mismo. Entonces, este proceso que yo decía durante estos 2 años y medio, qué bárbaro, lo que hemos sido nosotros resistentes y resilientes. En estos sistemas de salud estamos ante una nueva realidad educativa, porque no solamente cómo voy a enseñar, qué voy a enseñar, desde dónde lo voy a enseñar, sino lo que más nos gusta a los profesores, cómo voy a evaluar, cómo evalúo. Y esta realidad educativa no solamente está hacia el rol del docente, sino el rol del estudiante. Esto también cambia. El docente pasa a ser más inactivo y promueve la motivación del estudiante para el autoaprendizaje y el pensamiento crítico desde una mentoría, un control y seguimiento con esas actividades síncronas o asíncronas que podían hacer. El rol del estudiante cambia, es más protagónico, el estudiante tiene que tomar sus propias iniciativas, el cuándo, el cómo y el con qué lo voy a realizar. Y lo más impactante de todo esto, ¿ok?, es que el profesor adquiere nuevas herramientas y nuevas formas de comunicación con sus estudiantes. Entra en juego no solamente la tecnología, el M-Learning, el B-Learning, todos los learning posibles a través de los diferentes recursos, hasta mensajes de texto, ¿ok?, para que esa transferencia pues llegue al estudiante. Se implementan 3 niveles del uso de la tecnología y aquí estamos de la mano de Kim en la adquisición, profundización y creación de nuevos conocimientos, y se transforma un paradigma educativo, porque de ese paradigma de toda la vida de estar sentado allí recibiendo la clase, están sentados en cualquier parte recibiendo pues una clase, donde puede estar el profesor o no pudiera estar el profesor.
Aquí entra también peculiaridades de las instituciones. ¿Estábamos preparados para esto? El acceso a Internet, ¿cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? En nuestros salones los tenemos, pero ¿tenemos Wi-Fi? Disponibilidad de espacios físicos. ¿Tenemos todas las condiciones dadas para ello? ¿La cobertura es real con la velocidad que queremos para lo que necesitamos hacer? Entonces, aquí también volvemos a lo que les comenté. Venezuela, según Consultores 21, tiene la población venezolana, solo el 38% tiene acceso al Internet y a un buen Internet. Y la imposibilidad ante esto de poder dar una educación a distancia virtualizada es muy difícil. Porque teníamos profesores que me decían, profe, tengo que montarme en el tanque de la casa. ¿Cómo hago? Le digo, Dios mío, trate de no caerse, móntese un arnés. Aunado a esto, pues, resiliencia desde los tanques de la casa, sin saldo, sin recarga, creatividad, adaptabilidad, flexibilidad, sobre todo ese pensamiento crítico, reflexivo y aprendizaje autónomo, perseverancia, habilidades blandas, comunicación asertiva, efectiva, inteligencia emocional. Eso se hizo una red interconectada entre todos para poder ser los grandes vencedores de hoy en día. Porque esta educación virtualizada a distancia necesita condiciones especiales, capacidades, habilidades y destrezas especiales, no solamente de estos nativos tecnológicos que los tenemos y son nuestros estudiantes, sino de nosotros mismos. ¿Ok? Y aquí entra algo que nos pasó y súper interesante, el live streaming. El estudiante puede estar, y a ustedes les ha pasado, yo me imagino que sí, todos estamos allí en una clase, que era lo que decía la doctora al principio, la maravilla del Internet en el mundo. Estoy sentada aquí y estoy escuchando a alguien en China. Muy bien, pero me suena el teléfono, volteo a ver el teléfono. Pero si tengo el televisor, entonces veo el televisor. Y si alguien abre la puerta, me muestra la tablet, volteo a ver la tablet. Entonces, este live streaming es un fenómeno que está ocurriendo en donde la educación y la transferencia de aprendizaje se ve afectado y ahí se desvirtúa lo que el estudiante debe aprender. Retorno a la presencialidad. Esto fue todo un tema y una crisis de estrés y ansiedad enorme para nosotros, que sin el centro médico, sus profesionales y el equipo de la licenciada Janira no hubiese sido posible, porque teníamos que volver de una forma gradual y controlada, resguardando la bioseguridad. Y esto lo hicimos en el 2020. Septiembre de 2020, todos aquí, con las caretas, con el gel, con los equipos tapabocas. Limpiábamos los salones, nos volvíamos locos. No entres, siéntate uno sí, uno no, un semestre por día, todo el día. Y llegamos a crear la pedagogía del encuentro. En el 2021 tuvimos clases presenciales, como si nada hubiera pasado, con personas específicas apoyando en las medidas de bioseguridad, y hoy por hoy estamos igual 100% presenciales, inclusive yendo a nuestros centros de pasantías en entes públicos y privados. Nuestra experiencia: Alianza Estratégica Colegio Universitario Jean Piaget, Centro Médico Docente de la Trinidad. Como les dije al principio, nosotros cuando ocurre esto estábamos justo en el segundo corte. Nuestro semestre tiene 18 semanas, tal como lo dicta la ley. Y justo estábamos en marzo, ya habíamos pasado el primer corte de nota, las primeras 4 y las segundas 4 semanas, ya teníamos 8 semanas de clase. Estábamos justo en la mitad. Cuando, según los decretos presidenciales, estamos en una radicalización total. Todo el mundo a su casa, nadie se mueva, nadie salga. Y hay algo que la educación no puede darse por delivery. Sería maravilloso. 800, Carmen, mándame la tesis. Ahí va. No, esto no puede pasar así. Y es cuando recibimos la llamada del ministerio y yo le dije, yo quisiera, ministro, y le dije a la viceministro, una persona bien cercana, que usted se dejara inyectar una intramuscular, nada más, una intramuscular, por una persona que vio 14 videos de internet. O sea, como dicen los chamos, o sea, estamos hablando de 14 videos, o sea, pensamiento crítico, o sea, y entra una cuestión filosófica, ontológica, praxeológica impresionante. ¿Usted se dejaría inyectar? Él me dijo, no, yo tampoco. Ojo, y confío en mis muchachos, pero yo no me dejo inyectar. Hay carreras
que tienen que tener prácticas. Hay carreras que tienen que tener algo de presencialidad, pero no con cualquier presencialidad. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Inclusive, le hicimos un planteamiento total, en donde adaptamos, cambiamos, ajustamos todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, implementando de la mano de aquí en la tecnología, pero teníamos una debilidad, que era una dependencia absoluta del ministerio y negociar con el ministerio sin romper las políticas públicas, pero tampoco sin atrasarnos. Entonces tuvimos que repensar la modalidad desde la metodología, las estrategias, la evaluación y la planificación. Y nosotros le hicimos esta propuesta al ministerio. Nosotros educamos en pandemia a través de la política pública, Plan Universidad en Casa, ese primer año 2020, ese primer semestre 2020, hicimos un diagnóstico situacional, queríamos saber la realidad del docente y la realidad del estudiante. Además, capacitamos, se diseña un diplomado que, por supuesto, lo dio Kim, ¿verdad? Donde teníamos el docente web 2.0 y todos los docentes del colegio universitario bajo la alianza estuvieron obligados a hacer ese taller, ese diplomado, para tener esas herramientas, esas competencias y esas habilidades y luego transferir ese mismo conocimiento a sus estudiantes. Tuvimos control y seguimiento a través de registros anecdóticos, que también después el ministerio los pide, de cada uno de los docentes que iba trabajando con sus muchachos. Y la vuelta a las actividades fue en septiembre, con mucha ansiedad, mucha angustia. A través de la pedagogía del encuentro dijimos, bueno, esto es una teoría que está sonando y es una teoría que hoy se puede aplicar. Cada semestre venía un día, todo el día, y se reunía con sus profesores y hacía sus asesorías. Esta presencialidad que se fue ajustando hasta el 2021-22 para ir incrementando, tuvimos la fortuna de no tener contagios COVID en nuestros estudiantes. En las semanas de presencialidad, porque empezamos a tener las semanas radicales. Muchos estudiantes se contagiaron, alrededor del 20% en las semanas radicales, y ahí inmediatamente hablábamos con el departamento de la licenciada Maggi para saber en qué momento se pudo haber contagiado y se hacía el cerco epidemiológico. Vivíamos con terror. Nosotros le planteamos al ministerio 4 fases. Sí, era terrorífico. Y yo me cuidaba muchísimo y adivinen qué. Me contagié y no aquí. Entonces pensábamos y decíamos, la angustia era, todos nuestros estudiantes y docentes pueden cumplir este requisito, tienen el internet, lo van a poder manejar. ¿Qué pasa si alguien en su casa tiene solo una computadora y a esa hora a 15 le ocurre dar una clase sincrónica? ¿Puede el muchacho y el otro profesor? Porque hay realidades. Hay casas que tienen 2 y 3 muchachos estudiando. ¿Qué pasa también con la calidad de la conexión? ¿Es permanente? ¿No es permanente? ¿Qué tan amigables son estas propuestas? Estamos pensando en las videoconferencias como en este momento que me están viendo, como si fuese una clase presencial activa, humana, humanizada, donde el ser humano es lo centrado. Y nosotros culminamos nuestros semestres con prácticas profesionales aquí. Ese primer semestre decidimos que iban a ser aquí. Tuvimos una reflexión propia y las preguntas de los involucrados. Le preguntábamos a todos, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? No solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Escuchábamos a la comunidad para saber y para estar en el resignificar la educación desde lo que realmente estábamos viviendo en esta experiencia, retornar, rediseñar, reestructurar, replanificar y reabrir 100% como lo hicimos. Entre los retos que nos esperan 2022-2023 es seguir con las políticas públicas, pero en esta transferencia de un 100% virtual a presencial. La virtualidad no es mala, pero esta carrera necesita presencialidad. Fortalecer los recursos tecnológicos. Allí tenemos que ir de la mano con el Departamento de Tecnología, que es nuestro gran apoyo para todo lo que tiene que ver con las plataformas, pero tenemos que actualizar. Yo quiero el 2019, porque ese PowerPoint maravilloso que estábamos viendo hoy, wow, yo decía, eso lo necesito aprender. Hay que adiestrarse y hay que seguir adelante en esto que estamos viviendo. La conectividad tenemos que mejorarla, tenemos que tener, ahí tenemos una debilidad y tenemos que mejorarla, tenemos que tener un Wi-Fi que pueda ser de uso para los estudiantes, que puedan pues no tener que recargar sus teléfonos constantemente para poder hacer tareas. Y hacia donde vamos en estos momentos estamos haciendo 2 investigaciones que tienen que ver con repensar esa práctica e implementar la realidad virtual y aumentada. Tenemos un profesor que está comprando los lentes
para probar, porque ya tiene una camisa tecnológica donde te la colocas y puedes ver el funcionamiento del cuerpo humano. Ahí estamos trabajando en una investigación que a finales de año tendrá resultados interesantes, porque todo ello es, ya se prendió la luz roja, qué horror, todo ello es porque tenemos que garantizar, con o sin pandemia, tenemos que seguir formando, tenemos que seguir educando, porque la educación y el volver a clase es una de las sensaciones que tiene el estudiante de estar vivo, de estar normalizado, de sentirse bien. Y sí, hay distanciamiento, era imposible, porque se veían y se abrazaban, y entonces todo el mundo me miraba y decía, Dios mío, se están abrazando, en nombre de Dios. Cuando Margie dijo el nombre de Dios, yo dije, ¿cuántas veces, Luis, dijimos nosotros en nombre de Dios? Que no les pase nada, porque la escuela post-pandemia va a ser otro mundo. Y aquí les dejo un pensamiento que lo reflexionábamos Luis y yo muchísimo. Cuando nuestros docentes y estudiantes regresen plenamente a las aulas, no harán con los mismos saberes que se fueron, con las mismas creencias que tenían y las vivencias y las experiencias. Y sus expectativas, en gran medida, no conoceremos ese estudiante que retornó, el profesor será otro y nosotros mismos, post pandemia, seremos otros seres humanos. Excelente día y muchísimas gracias.